Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de endocrinología hablando sobre tormenta tiroidea. Para iniciar voy a hablar sobre algunas de sus generalidades, sobre qué es esta tormenta tiroidea, así como también algunos datos epidemiológicos y muy importantes factores de mal pronóstico en esta entidad. De igual forma voy a hablar sobre lo que es la etiopatogenia, enfocándome en lo que son un poquito sobre la fisiología de las hormonas tiroideas y sobre algo muy importante que son los desencadenantes. También voy a hablar sobre el cuadro clínico, el diagnóstico por laboratorios, así como también algunas escalas y pues el tratamiento. Entonces, en sí, ¿qué es esta tormenta tiroidea? Pues es un desorden raro, agudo y severo, ocasionalmente iatrogénico, y dado por el exceso de hormonas tiroideas libres y aumento de la actividad simpática. Ya sé que está medio raro todo este concepto, pero pues en sí es una complicación del hipertiroidismo. Así como vimos, por ejemplo, el hipotiroidismo y su complicación que era el coma mixedematoso, así el hipertiroidismo tiene su propia complicación, que pues es la tormenta tiroidea. Así como, por ejemplo, en la diabetes mellitus teníamos una complicación aguda como, por ejemplo, hipoglucemia o cetoacidosis diabética, pues también aquí tenemos la complicación del hipertiroidismo, la tormenta tiroidea. Y recordemos cuáles serían algunas de las causas del hipertiroidismo y que a su vez con un factor desencadenante generaría la tormenta tiroidea, pues encontramos enfermedad de Graves como pues una de las más frecuentes, bueno, la más frecuente, así como también adenoma tóxico y pues bocio multinodular tóxico. En cuanto a la enfermedad de Graves, hay que recordar que pues en esta entidad aparecían inmunoglobulinas que estimulaban precisamente el receptor de TSH en la glándula tiroides, bueno, o en las células de la glándula tiroides. Entonces se empezaba a aumentar lo que era la síntesis de las hormonas tiroideas, generando hipertiroidismo. Ahora, en cuanto a la epidemiología, pues esta entidad tiene una mortalidad alta, de 10 al 30%, y pues va a aumentar si encontramos factores de mal pronóstico. Ahorita voy a hablar de ellos. La incidencia pues es menos del 10%, en sí es muy rara esta entidad y es más común que se presente en mujeres adultas, con una relación con los hombres de 3 a 1. 3 mujeres, 1 hombres, ¿ok? Por cada 3 mujeres hay un hombre. Y pues en cuanto a los factores de mal pronóstico, encontramos mayores de 60 años, alteraciones del sistema nervioso central, principalmente en cuanto a la conciencia, como por ejemplo somnolencia, obnubilación, estupor, coma, etcétera. De igual forma que lleguen a necesitar una ventilación mecánica, omisión de toma de antitiroideos y pues también omisión de toma de beta bloqueadores. Ahora, pasando a lo que es la etiopatogenia, vamos a hablar un poquito de la fisiología tiroidea. Ya no me voy a extender tanto, puesto que ya hice un video exclusivo de toda la fisiología de las hormonas tiroideas. También lo llegué a hablar en hipotiroidismo y también en el coma mixedematoso. Pero así a grandes rasgos, pues la fisiología tiroidea se basa en lo que son las hormonas tiroideas sintetizadas y secretadas por las células epiteliales de la glándula tiroides. Aquí tenemos a la glándula tiroides, tenemos al lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y que están unidos por un istmo. Esta glándula se encuentra a nivel del cuello. Estas glándulas, bueno, estas células, si las hacemos un corte histológico, vamos a ver esto de acá, que es el folículo tiroideo, donde se lleva todo el proceso, bueno, que donde se lleva a cabo todo el proceso de la síntesis y secreción de estas hormonas tiroideas. Algo muy importante, ¿qué hormonas tiroideas tenemos? Tenemos dos principales, T3 y T4. T3 es más activa, pero se sintetiza menos, mientras que T4 es menos activa, pero se sintetiza más. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, T3 es más activa, o sea que llega a la célula, supongamos que esta es una célula del músculo, esta T3 llega a la célula y rápido entra y genera pues todos sus mecanismos intracelulares. Mientras que T4, imaginen que T4 es más grandecito, ¿ok? Tiene otro yodo, entonces no puede pasar por sí solo a la célula, hagan de cuenta que lo regresa. Entonces T4 necesita cambiar de T4 a T3 y esto lo realiza con una enzima, con la enzima 5' ionidasa, ¿ok? Esa enzima es muy importante para realizar la conversión de T4 a T3 ya en los tejidos periféricos, ¿va? Bueno, esto es un resumen de lo que son las hormonas tiroideas. Ahora, pues, toda esta es la síntesis de las hormonas tiroideas. Vamos a tener en cuenta que pues la enzima principal en todo esto pues es la peroxidasa. También algo muy importante en esta entidad y es que hay que entender de que las hormonas tiroideas
van de dos formas, ¿ok? Cuando ya llegan a la sangre pueden ir de dos formas. Pueden ir solitas, o sea, de forma libre, o usan un carro, usan un transporte, van unidas a proteínas como por ejemplo la tiroglobulina o la globina fijadora de tiroxina. Esas proteínas nos sirven para transportar a las hormonas tiroideas. Y hay algo muy importante, y es que entre mayor sea el número de hormonas que van en proteínas, principalmente lo hacen las T4, pues menor es el número de hormonas que podrían utilizar las células. Por ejemplo, tenemos aquí a T3 y aquí a T4, y que aparte está unida a una proteína. Vienen aquí a la célula. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es de que T3 pues sí pase libremente. Pero ¿qué va a pasar T4? Aparte de que es T4, que está más grandecito, y aparte tiene unido una proteína. Entonces lo que primero debe de pasar es de que T4 se separe de lo que es la proteína, y así T4 ya pueda convertirse a T3 y después ya pueda ser utilizada por la célula. Esto es muy importante, ¿va? Ya lo vamos a ver en el tratamiento. Y pues ya eso sería lo más importante de la fisiología de las hormonas tiroideas. Y ya por último, entonces, estas hormonas tiroideas tienen muchísimos receptores en muchísimos tejidos. Tienen receptores en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, en el aparato respiratorio, etcétera. Tienen funciones en muchísimos lugares. ¿Qué funciones encontramos? Pues a nivel del crecimiento del sistema nervioso central, el índice metabólico basal, el metabolismo a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay hormonas tiroideas a niveles normales? Pues todas estas funciones se llevan a cabo pues de forma normal. Pero ¿qué pasaría como en el hipertiroidismo, que están elevadas estas hormonas tiroideas en sangre? Pues lo que va a pasar es de que todas estas funciones van a aumentar. Si por ejemplo una de las funciones de las hormonas tiroideas era elevar el gasto cardíaco, ok, como hay mayor hormonas tiroideas, pues se va a elevar demasiado el gasto cardíaco y pues nos va a generar problemas, ok, que pues lo vamos a ver en la clínica. Entonces esto es como que un poquito de la fisiopatología del hipertiroidismo. Pero ¿y entonces cómo aparece esta tormenta tiroidea? Pues bien, se va a desarrollar en base a un hipertiroidismo no tratado junto con un desencadenante agudo. Entonces, nos pongamos en el contexto de que hay un paciente que tiene hipertiroidismo, ¿ok? Fue diagnosticado con hipertiroidismo y aparte no se controla adecuadamente. De vez en cuando se llega a tratar, de vez en cuando toma sus pastillas, eso, ¿va? Pero aparte llega un desencadenante agudo. ¿Cómo qué desencadenantes, a qué desencadenantes me refiero? Por ejemplo, mal tratamiento, infecciones, trauma. Esos serían los tres principales. Y de hecho, la más común sería una infección que pues llega a generar una sepsis. Infecciones, por ejemplo, respiratorias, como por ejemplo la neumonía, o también de vías urinarias. ¿Y qué otros desencadenantes encontramos? Pues, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular, cetoacidosis diabética, ejercicio intenso, estrés emocional, trauma, cardiopatía isquémica, cirugía no tiroidea, extracción de dientes, etcétera, ¿ok? Entonces, ya, nos ponemos en el contexto de que hay un paciente con hipertiroidismo que aparte no se trata adecuadamente, no consume por lo regular su tratamiento, no lleva un control estricto y aparte hace una semana, hace 2 semanas tuvo un trauma, tuvo una infección, etcétera, ¿va? Esos desencadenantes agudos tienen que sí o sí estar presentes para generarse esta tormenta tiroidea. Y aparte, tiene que haber hipertiroidismo. Si no hay hipertiroidismo, no va a haber tormenta tiroidea. Era lo mismo con, por ejemplo, cetoacidosis diabética. Si un paciente no es diabético, pues no va a sufrir cetoacidosis diabética. Si un paciente no es hipertiroideo, entonces no va a sufrir tormenta tiroidea. Entonces les digo, ¿cuáles son las tres bases para el desarrollo de tormenta tiroidea? Hipertiroidismo, maltratado y un desencadenante. Esos serían los tres principales factores para el desarrollo de la tormenta tiroidea. Y entonces en esta tormenta tiroidea, ¿qué vamos a tener? Si en el hipertiroidismo de por sí ya se afectaban todos estos niveles, ya estaban aumentadas todas estas funciones, pues en la tormenta tiroidea van a aumentar aún más, porque es una tormenta tiroidea, hay aún mayor número de hormonas tiroideas libres en sangre. ¿Y esto por qué? Puesto que, por ejemplo, en cuanto a las infecciones o en un trauma, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos nosotros normales,
pues nuestros niveles de hormonas tiroideas pues están normales, nuestros niveles de glucosa están normales, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega, por ejemplo, algo que estrese sistémicamente al cuerpo? No estrés emocional, sino, o sea, funcional, ¿ok? Un estrés sistémico. Pues empiezan a elevar, por ejemplo, catecolaminas, cortisol, se eleva la glucosa, se elevan las hormonas tiroideas en sangre. Entonces, si de por sí en este paciente con hipertiroidismo ya tenía las hormonas tiroideas libres en sangre elevadas, ahora imagínense con otro desencadenante, con algo que aparte aumente más las hormonas tiroideas, pues genera una clínica muy fuerte, que pues ya vamos a ello. Y empezamos con lo que es el cuadro clínico. En sí vamos a encontrar una tireotoxicosis marcada, un hipertiroidismo marcado. Encontramos alteraciones a nivel del sistema cardiovascular, llegando a generar una descompensación hemodinámica. También alteraciones del sistema nervioso central y una alteración en cuanto a lo termorregulador, ¿ok? En la temperatura. Entonces, alteraciones cardiovasculares, alteraciones en el sistema nervioso central y alteración termorreguladora. Eso sería como la tríada, por decirlo así, en la clínica de la tormenta tiroidea. Y aquí tenemos todos los síntomas. Por ejemplo, a nivel del termostato, pues vamos a encontrar una hipertermia de pacientes con 40 a 41 grados centígrados, y esta hipertermia va a llegar a generar un aumento en la diaforesis. Un aumento en la diaforesis, o sea, en la sudoración, pues va a propiciar una deshidratación, ¿ok? Podremos encontrar también pacientes con esta tormenta, pues deshidratados. Si recuerdan, o bueno, si vieron mi video de coma mixedematoso, ahí les decía que había una hipotermia. En el caso de una tormenta tiroidea va a haber una hipertermia. Ahora, a nivel cardiovascular, vamos a encontrar taquicardia, 140 latidos por minuto, arritmias, la más frecuente sería una fibrilación auricular, también hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva o hasta llegar a un paro cardiorrespiratorio. A nivel del sistema nervioso central, vamos a encontrar al paciente agitado, ¿ok? Imagínense a un paciente que tiene elevadas las hormonas tiroideas, todas las funciones están a tope. Vamos a encontrar al paciente agitado, ansioso, con psicosis, o puede llegar en casos extremos con estupor o coma. En cuanto a un nivel gastrointestinal, pues vamos a encontrar a pacientes con náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, insuficiencia hepática con ictericia, deshidratación, ¿ok? Como ya les decía por lo de la diaforesis. Y pues bien, entonces, ¿cómo vamos a empezar a realizar el diagnóstico? Empezamos con lo que es el interrogatorio. Primero, pues, ¿cuál es el objetivo del interrogatorio? Pues identificar precisamente que exista un hipertiroidismo. Preguntarle o al paciente o a los familiares si saben si él o ella ya padecía con hipertiroidismo, ¿ok? Hay que precisamente buscar esos antecedentes porque les decía en la etiopatogenia, necesitamos a un paciente con hipertiroidismo que no se trata adecuadamente y que aparte tenga un desencadenante. Entonces, todos estos tres factores los vamos a buscar en el interrogatorio. Bueno, los vamos a preguntar en el interrogatorio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro interrogatorio? Por lo general ya llegan los pacientes como urgencias por por todo este cuadro clínico que tienen. Entonces, ahí se utiliza más que nada la mnemotecnia de Sample. S, pues de signos y síntomas, A de alergias, M de medicamentos, P, pues de lo de padecimientos crónicos, como por ejemplo si tiene diabetes, hipertensión, etcétera, o por ejemplo investigar si tiene hipertiroidismo en este caso. De igual forma, L de last food, de última comida, hace cuánto fue su última comida, y también la E, que pues era prácticamente indagar sobre el evento, ¿sí? O sea, desde hace cuánto está así, hace cuánto empezó, qué otros síntomas tiene, si le adjudica a algo que le haya provocado el evento, bueno, el padecimiento que ahorita tiene, etcétera, ¿va? En cuanto al examen físico, pues buscar precisamente datos de hipertiroidismo. Vamos a pedir signos vitales, peso y talla, y pues prácticamente vamos a hacer una exploración cefalocaudal, pues buscando precisamente datos de un hipertiroidismo marcado, como por ejemplo bocio puede aparecer también exoftalmos, oftalmopatía principalmente en enfermedad de Graves, temblor, piel caliente y húmeda por lo mismo de la temperatura que como está aumentada vamos a tener fiebre y pues aparte vamos a tener diaforesis. Y pues, como ya también se los mencioné en el coma mixedematoso y en el hipotiroidismo, si llegamos a ver este bocio, simplemente indica un crecimiento de la glándula tiroides. No nos va a indicar si es un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Solamente indica que la glándula tiroides está crecido, pero tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo, la glándula puede crecer. Por ejemplo, en el hipotiroidismo, ¿cuál era la causa más común?
pues una tiroiditis autoinmune, en donde ahí hay anticuerpos que atacan a la glándula tiroides. Y pues el eje hipotálamo hipófisis, él no está viendo que están atacando a la glándula tiroides o que la glándula tiroides no sirve. Él solo quiere hormonas tiroideas. Entonces va a empezar a estimular y a estimular y a estimular a la glándula tiroides. Y pues no va a cumplir su función porque se está destruyendo, pero sí va a crecer. Porque la TSH tiene una de sus características de pues que tiene una función trófica, ¿ok? Que aumenta de tamaño a la glándula tiroides. Y por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo, pues la causa más frecuente era la enfermedad de Graves, que pues aquí se caracteriza por un aumento de inmunoglobulinas que estimulan la TSH, bueno, el receptor de TSH en las células. Entonces, prácticamente hace la misma función de que como le están sobreestimulando, esta glándula tiroides pues tiende a crecer. Entonces, recuerden, bocio no es signo ni de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, puede ser de cualquiera, ¿va? No hay que como catalogarlo, hay que, bocio ya es hipertiroidismo o bocio ya es hipotiroidismo, no, puede aparecer en los dos. Y bueno, para ayudarnos en cuanto al diagnóstico tenemos los laboratorios que pues van a ser muy importantes. Obviamente el principal es el perfil tiroideo, pero otros que podríamos solicitar pues sería la química sanguínea, en donde en estos casos vamos a también, por ejemplo, encontrar una hiperglucemia, así como también una hipercalcemia. También vamos a ver biometría, bueno, vamos a llegar a pedir biometría hemática, pruebas de función hepática, renal, marcadores cardíacos, gasometría. En estos casos pues es muy común encontrar una acidosis metabólica. Y pues en cuanto al perfil tiroideo, pues vamos a encontrar datos de hipertiroidismo primario. ¿Cómo van a ser los datos de hipertiroidismo primario? Una TSH disminuida, una T3 libre aumentada y una T4 libre aumentada. Recordemos cuál era la causa más frecuente de hipertiroidismo primario. Enfermedad de Graves, ¿va? Esa era la causa más común de hipertiroidismo primario. Ahora, la enfermedad de Graves entonces, aquí vamos a encontrar unas inmunoglobulinas que van precisamente a actuar como si fuera la TSH. Ojo, no es TSH, sino en esta enfermedad hay inmunoglobulinas que actúan como la TSH. Y la TSH, recordemos que sus funciones era el estímulo de la glándula tiroides. Ahora, entonces, si encontramos muchísimas de estas inmunoglobulinas, van a empezar a elevarse las T3 y T4. Por eso en los laboratorios aparece que T3 y T4 están aumentados. Pero y ustedes van a decir, pero entonces, ¿por qué la TSH está disminuida? Por el sistema de retroalimentación negativa. Cuando hay muchísimas hormonas T3 y T4 libres en sangre, estas le van a decir al eje hipotálamo hipófisis, oigan, ya somos demasiados en la sangre, por favor ya no estimulen tanto a la glándula tiroides puesto que somos suficientes. Y entonces va a cesar o va a disminuir la liberación de la TSH. Pero esto no va a importar porque lo que nos está estimulando estas hormonas tiroideas son las inmunoglobulinas. La TSH, por más que baje o por más que sea nula, aún así vamos a tener secreción de estas hormonas tiroideas por esas inmunoglobulinas que tenemos acá. Entonces por eso tenemos una TSH disminuida, pero T3 y T4 aumentadas. Por esto de las inmunoglobulinas en lo que es la enfermedad de Graves. Y pues bueno, aquí les dejo también una tableta con todos los valores de referencia que se llegan a utilizar en cuanto, o bueno, que son importantes a la hora de hablar de hipertiroidismo y de una tormenta tiroidea. Ahí se los dejo pues para que lo revisen. Y pues en cuanto a imágenes, también podríamos utilizar por ejemplo un ultrasonido de tiroides, en donde llegaríamos a apreciar un parénquima heterogéneo a expensas de múltiples nódulos. ¿Por qué nódulos? Puesto que en la enfermedad de Graves, como se está estimule la glándula tiroides, pues empieza a aumentar de tamaño, pero empiezan también a aparecer ciertos nódulos, ¿ok? Y que pues esto se llega a apreciar en el ultrasonido. A nivel del electrocardiograma, les recuerdo que pues la arritmia más común era la fibrilación auricular, que pues aquí lo podríamos ver. Ahora entonces, en resumen, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues vamos a hacer una suma de lo que es la triada clínica y evidencia bioquímica de hipertiroidismo. Si recuerdan, en la clínica vimos una triada, o bueno, sí, los principales signos y síntomas que encontramos en la tormenta, que eran alteraciones en la termorregulación, alteración en el sistema nervioso central y alteración cardiovascular. Entonces, esa es la triada clínica. Esto, si lo sumamos a que en un paciente encontramos evidencia bioquímica de hipertiroidismo,
pues es muy probable de que estemos con una tormenta tiroidea. Y esto, si le añadimos aún más que tiene antecedentes de por sí de hipertiroidismo y que no se trata adecuadamente y que aparte tiene un antecedente de un desencadenante como por ejemplo una infección o un trauma o un EBC, entonces estamos ante una tormenta tiroidea. Pero pues también existen ciertas escalas para el diagnóstico de esta tormenta tiroidea, como por ejemplo la escala de Burch y de Wartowski. Estas utilizan varios criterios. Un criterio, por ejemplo, sería la disfunción termorreguladora, lo de la temperatura que ya les decía, así como también la disfunción cardiovascular, disfunción gastrointestinal hepática, disfunción del sistema nervioso central, insuficiencia cardíaca congestiva, si hay fibrilación auricular, si existe el antecedente de un evento precipitante como infección, trauma, EBC, etc. Y pues está un poquito larga esta escala, pero pues ahí se las dejo para que la estudien y vamos a tener puntuaciones. Dependiendo de las características de nuestro paciente en todos estos criterios, pues vamos a realizar la suma de los puntos y si por ejemplo tenemos una suma mayor a 45, vamos a estar ante una tormenta tiroidea probable, ¿ok? Es muy probable esto. Si estamos de 25 a 44 puntos, tenemos un riesgo de tormenta tiroidea. Y si estamos a menos de 25 puntos, pues también tenemos una tormenta tiroidea improbable. A modo de resumen, nos llega un paciente a urgencias con todas estas características clínicas, ¿ok? Todas estas características clínicas. ¿Qué vamos a ver? Pues bien, para empezar le vamos a realizar una evaluación ABCDE, que era lo de vía aérea, respiración, circulación, disfunción del sistema nervioso central, exposición y control ambiental. Después, pues podríamos llegar a dar un tratamiento inicial, que ahorita vamos a ver cuál es el tratamiento inicial. Vamos a evaluar si existe una tormenta tiroidea probable. O sea, mientras estamos evaluando el ABCDE, mientras hacemos el sample del interrogatorio, pues ya estamos viendo si existe una tormenta tiroidea probable. ¿Cómo sería esto? Pues con los antecedentes. Antecedentes de que el paciente es hipertiroideo, que aparte no se trata bien, que aparte tiene un desencadenante, que aparte tiene historial familiar de esta enfermedad y que pues en cuanto a la exploración física también encontramos datos de un hipertiroidismo, el bocio, exoftalmos, temblor, etcétera. Pues ya pasaríamos a los criterios diagnósticos para decir si sí o no es una tormenta tiroidea, si mi sospecha es buena o mala. Y vamos a evaluar pues los niveles de laboratorio, el perfil tiroideo. Y vamos a ver que si nuestro paciente tiene T3 y T4 elevadas y un TSH menor a 0.3, entonces nos va a indicar una tormenta tiroidea, que es hasta donde vamos ahorita. Y así iniciar el tratamiento de tormenta tiroidea. Y aquí están todos los pasos para esto. Prácticamente esta imagen me gustó mucho, puesto que resume prácticamente todo lo que hemos hablado. Y ahora sí pasando a lo que es el tratamiento. ¿Qué objetivos vamos a tener? Pues primero normalizar la temperatura corporal, puesto que pues está muy elevada. También reducir la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. También bloquear los efectos periféricos de las hormonas tiroideas. Seguir una correcta secuencia en el tratamiento. Tratar de identificar la causa desencadenante y monitorizar e impedir las recurrencias. Ahora sí pasamos a lo que son las primeras medidas, ¿ok? Las primeras medidas que vamos a tener ante este paciente que llega a urgencias en la primera hora. Vamos a dar medidas antitérmicas. Recordamos que estos pacientes pues tienen una temperatura muy alta. Por ejemplo, podríamos utilizar paracetamol, ¿ok? Podríamos utilizar paracetamol o también hielo y compresas frías. Ahora, muy importante, no dar ácido acetilsalicílico o aspirina, que es lo mismo. Esto porque aumenta los niveles de hormonas tiroideas libres. Hagan de cuenta, recordemos que por ejemplo T4 viaja unido a una proteína, ¿ok? Viaja en sangre unido a una proteína. Lo que va a pasar es de que si administramos ácido acetilsalicílico, va a pasar de que ácido acetilsalicílico se va a unir a la proteína. Entonces, esto va a generar de que T4 quede libre. Y si queda libre T4, esta T4 se puede convertir a T3 y puede aumentar más las funciones de estas hormonas tiroideas. Entonces lo que queremos es precisamente disminuir sus funciones, no aumentarlas. Si damos aspirina, pues van a aumentar todavía más las funciones que pues realizan las hormonas tiroideas. Vamos a dar fluidoterapia en caso de que pues, los pacientes sí se encuentren deshidratados o tengan signos de deshidratación. Podríamos dar una reposición con solución salina isotónica y dextrosa del 5 al 10%. Esto más que nada para reponer los depósitos
de glucógeno, porque si les recuerdo, al inicio les mencionaba que en estos pacientes pues llegaríamos a encontrar una glucosa elevada. Entonces, para ya después ir reponiendo estos depósitos de glucógeno, pues hay que dar un poco de dextrosa. También podríamos llegar a utilizar tiamina, pues esto para prevenir que al dar líquidos ocurra lo que es la encefalopatía de Wernicke. Podríamos llegar a utilizar una sedación, pues si el paciente lo requiere, si está muy agitado, muy ansioso, por ejemplo fenobarbital de 100 miligramos intramuscular cada 8 horas y por ejemplo antibiótico, muy importante, si existe antecedente de que ese fue el desencadenante, de que una sepsis o bueno, una infección fue su desencadenante, ¿ok? Por ejemplo, ceftriaxona o vancomicina pues serían de los más utilizados. Ahora sí, ya pasando al otro punto del tratamiento, bloqueo de síntesis de las hormonas tiroideas. Vamos a empezar con lo que son las tionaminas, como por ejemplo el propiltiuracilo y el metimazol. Vamos a ver que lo que buscamos con esto es precisamente bloquear la síntesis de nuevas hormonas tiroideas. Vamos a impedir que se generen más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues miren, recordemos este esquema que les enseñaba al inicio de la síntesis de las hormonas tiroideas. Una enzima es muy importante para que se lleve a cabo todo este proceso de la síntesis, la peroxidasa. Esta peroxidasa va a ser inhibida por esto de acá, el propiltiuracilo. Entonces, si usamos propiltiuracilo, esto va a inhibir a la peroxidasa, que va a inhibir estos 3 puntos principales de la síntesis de hormonas tiroideas. ¿A qué dosis se van a utilizar? Pues 500 a 1000 miligramos de inicio, una dosis inicial, y ya después una de mantenimiento de 200 a 300 miligramos cada 6 horas. También podríamos llegar a utilizar lo que es el metimazol, pero esta tiene una vida media un poquito más corta, a diferencia de lo que es el propiltiuracilo. Y este metimazol lo podremos dar a dosis de 60 a 80 miligramos por día inicialmente y luego de 20 a 30 miligramos cada 6 horas como una dosis de mantenimiento. Ahora, si encontramos contraindicaciones para estas tionaminas o que existe una alergia al yodo, podríamos llegar a utilizar litio de 300 miligramos cada 8 horas de 5 a 7 días, aunque esto ya no es tan común porque tiene mucha toxicidad, pero pues esa es una alternativa. Y bueno, ¿qué efectos adversos encontramos en estos fármacos antitiroideos? Pues encontramos los más comunes serían erupción cutánea, urticaria, artralgias, poliartritis, fiebre, leucopenia leve transitoria. Esas serían pues las más comunes. Ahora, entonces en la primera hora ya vimos lo que son las medidas de soporte, ¿ok? Las principales medidas antitérmicas. Eso sería lo principal. De igual forma en la primera hora ya dimos tratamiento para el bloqueo de la síntesis de las hormonas tiroideas, como por ejemplo el más usado, propiltiuracilo. Ahora vamos a dar fármacos para inhibir la transformación de T4 a T3. Ya inhibimos que se sinteticen más hormonas tiroideas, pero hay que tratar, o bueno, hay que bloquear que las hormonas tiroideas que ya están sintetizadas, T4 principalmente, se transformen a T3 y esto lo realizamos con beta bloqueadores, así como también corticosteroides. Los beta bloqueadores, como dice aquí, es muy importante porque en sí, a dosis normalitas, controlan los signos y síntomas adrenérgicos que encontrábamos en nuestro paciente. Estas alteraciones cardiovasculares principalmente, controlan estos signos y síntomas, pero aparte, a dosis altas, también inhiben la conversión de T4 a T3. Esto principalmente afectando a esta enzima de acá, a la 5' ionidasa. Si recuerdan al inicio del video les dije que esta T4 no puede pasar por sí sola a la célula, sino que ocupa de una enzima, y en este caso la 5' ionidasa. Entonces, ya si este beta bloqueador o también el corticosteroide que de igual forma inhibe esta conversión, afectan a la 5' ionidasa, entonces T4 no se puede transformar en T3 y esta T3 no va a poder pasar a la célula y llegar al receptor nuclear y realizar todas las funciones que ya vimos. ¿Qué ejemplos de beta bloqueadores tenemos? Propranolol, y pues aquí les dejo las dosis. ¿Y qué ejemplos de corticosteroides tenemos? Pues también tenemos la hidrocortisona o también tenemos lo que era la dexametasona. Ahí les dejo las tablitas con sus dosis. Ahora, en la segunda hora, ya bloqueamos la síntesis de hormonas tiroideas y ya inhibimos la transformación de T4 a T3. Ahora lo que hay que dar es el bloqueo, tratamiento para el bloqueo de la liberación de las hormonas tiroideas preformadas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Que en sí, hagan de cuenta que la síntesis de las hormonas tiroideas tenían unos pasos aquí dentro de la célula
y se almacenaban aquí en el lumen folicular. Cuando el cuerpo lo requiera, hagan de cuenta que va a agarrar de este lumen folicular, de este coloide, y lo va a pasar a la sangre. Entonces lo que vamos a buscar evitar es precisamente que estas hormonas que ya estaban almacenadas acá salgan hacia la sangre. ¿Con qué lo podremos realizar? Pues con yodo, ¿ok? Como dice aquí, para reducir la liberación de las hormonas tiroideas. ¿Qué podríamos utilizar? Pues solución de Lugol, solución de saturada de yoduro potásico, yoduro de sodio o hipodato sódico. Ahora ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué vamos a dar yodo? Si en sí T3 es triyodo, tironina y T4 es tetrayodo, tironina o tiroxina, o sea, tienen yodo. ¿Qué no si damos más yodo? ¿Va a ocurrir lo contrario? O sea, ¿va a subir la síntesis de hormonas tiroideas? Pues esto no es así, porque para empezar, dense cuenta aquí que dice no comenzar hasta una hora después de administrar antitiroideos. Por eso aquí dice a la segunda hora. En la primera hora ya dimos fármacos que precisamente van a bloquear toda la síntesis de hormonas tiroideas, ¿ok? Las tionaminas como el propiltiuracilo. Ahorita podríamos dar yodo y aparte en dosis altas para generar este efecto, el efecto Wolff-Chaikov, que este efecto nos dice que se bloquea la glándula tiroides ante grandes cantidades de yodo. ¿A qué se refiere esto? De que hagan de cuenta que la glándula tiroides, o sea, cuando hay niveles normales de yodo, bueno, pues trabaja de forma normal, pero cuando se les da mucho material de trabajo como el yodo, la pobre glándula tiroides se cansa, dice, no, es que tengo mucho trabajo que hacer, no, me canso, me duermo, se bloquea la glándula tiroides. Ese efecto se le denomina Wolff-Chaikov, por eso es de que el yodo es muy importante darlo, pero a la segunda hora, para inhibir que se secreten hormonas tiroideas, ¿ok? Se liberen estas hormonas tiroideas. Y pues ahora ya pasando con otros extras, o bueno, prácticamente la remoción directa de las hormonas tiroideas, podremos encontrar el secuestrador de ácidos biliares, que pues inhiben su reabsorción intestinal y pues obviamente se excreten, ¿ok? Se saquen del cuerpo. Y pues esto, un ejemplo del tratamiento sería la colestamina de 4 gramos cada 6 horas. Ahora, la tiroidectomía. Si a las 12 a 72 horas nuestro paciente después de todo este tratamiento de acá no responde, no vemos que las hormonas tiroideas disminuyan, no vemos que su clínica mejore, entonces la tiroidectomía podría ser una opción, ¿ok? Y ya, pero obviamente una vez quitándole la glándula tiroides, ya sea subtotal o casi total, pues ahora ya va a caer en un hipotiroidismo, porque con la glándula tiroides completa tenía hipertiroidismo y una tormenta tiroidea. Ahora si le quitamos la glándula tiroides, pues va a sufrir al revés, ahora va a tener hipotiroidismo y ahora estos pacientes se van a tener que controlar con levotiroxina. Otra de las opciones sería la plasmaféresis. Esto más que nada en pacientes críticos refractarios al tratamiento igual, pero que donde buscamos evitar precisamente la tiroidectomía, ¿ok? Hagan de cuenta que primero será el secuestrador de ácidos biliares, después podría ser el plasmaféresis si se puede utilizar, y ya si no, pues la tiroidectomía, ¿ok? Si vemos que nuestro paciente nada más no se recupera, pues hacer uso de la tiroidectomía. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Aquí les dejo todas las referencias que utilicé para este video. Y si les gustó denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.